perder esta clase. Bien. Mm, Espero que hayan visto justo el tema de los 3 videos. Tiene que ver con lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es el tema del criterio de moralidad, que es donde nos quedamos la clase pasada. Y también, antes de continuar, pues justo quiero mencionar algo que como que también es una preocupación por parte de algunos de los maestros ahí de la náhuac. Em, Pareciera ser que, pues, ujú, como que dentro del el elemento religioso, como que no hay como que no hay un pensamiento crítico, como que no hay un desarrollo de, de argumentos capaces para poder trabajar todos estos temas de la ética y también de la ética social, de la ética política, económica. Y Y justo quiero hacer esta reflexión porque si se dieron cuenta, los videos tratan especialmente de lo que es la ley y la ley natural, pero especialmente en el pensamiento de un teólogo del siglo XIII, de Santo Tomás de Aquino. Este pensador, pues la verdad es que tiene muchísimos argumentos, tiene muchos elementos que vamos a estar analizando en esta clase y la siguiente, que se darán cuenta que son argumentos nada sencillos. Hay veces que al leer a filósofos, pues es complicado, pero sinceramente, leer a Tomás de Aquino es uno de los... Profe, Sí, ay, hola, perdón, buenos días. buenos días. Ya pasó lista, ¿verdad? Sí, al final paso la lista, no te Va, preocupes. perfecto, gracias. Eh, es uno de los pensadores entonces complejos. Vamos a ver ahorita algunos de los argumentos que tiene sobre lo que es el tema de la ley. Y en realidad también tendría que decir que todo lo que hemos visto hasta este momento es eh, lo que ha escrito, pero de forma bastante digerida. Puede ser que haya algunas cosas que haya mencionado y que estén muy complicadas, muy elevadas, muy complejas, pero la verdad es que adentrarse a los textos de Tomás de Aquino son una cosa difícil de comprender, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, por esa razón quería que hubiera primero un acercamiento de forma muy sencilla de lo que es el tema de la ley, con estos 3 videos que les compartí. Y también mencionar que justamente, pues, a pesar de que es un teólogo medieval, pues sigue siendo de actualidad su pensamiento. De hecho, muchas de las discusiones que ahorita se tienen dentro del ámbito filosófico, dentro del tema, por ejemplo, de el uso de la tecnología para mejorar el cuerpo del ser humano, para también mejorar la capacidad intelectual o para trasladar el tema de la conciencia, que es otro de los temas que vamos a ver, espero esta semana o si no la siguiente, pues también es necesario comprender qué es lo que está diciendo Tomás de Aquino y también qué es lo que están diciendo en la actualidad muchos filósofos y también muchos tecnólogos, muchos robóticos, también neurocientíficos, para ver qué tanto es posible, qué tanto no es posible, digamos, transferir nuestra conciencia a un robot y también a una nube, a una computación en la nube. Em, pero que además la preocupación en realidad de los profesores es que pareciera que hablar del cristianismo, especialmente del catolicismo, pues no es alguien o no es una religión que piensa, eh, o que no tiene argumentos, o que vive justamente en el pasado, como ahorita lo he mencionado con Tomás de Aquino en el siglo XIII. La realidad es que el pensamiento de la iglesia sigue avanzando muchísimo, solamente que nos hemos quedado como con estas leyendas negras, que ha sido un tema también de la Inquisición, de las cruzadas, temas súper comunes, lugares comunes en los cuales, pues, en realidad no hay un avance o hay un conocimiento concreto de la historia y
pues solamente nos quedamos con las opiniones de algunos pseudo expertos. Ya leíamos a Gilbert K. Chesterton, que mencionaba algunos elementos, algunas ideas de esta capacidad intelectual. Y tiene Chesterton una frase muy padre, muy interesante, que dice que eh, la iglesia le pide que cuando entre al templo se quite el sombrero, mas no la cabeza. Lo que quiere significar o lo que quiere decir Chesterton es que la iglesia no pide que dejemos de pensar, sino más bien que pensemos y que tengamos un pensamiento adecuado, que tengamos un pensamiento crítico, que tengamos unos argumentos fuertes. Porque si solamente nos dejamos llevar por opiniones, pues la realidad es que no hay posibilidad de diálogo. Por esa razón, haciendo todo este paréntesis, haciendo todo este excurso, justamente quería mencionar esta idea de Tomás de Aquino, con todo lo que vamos a ver ahorita y también con todo lo que hemos visto anteriormente. Si se dan cuenta, pues no hemos hablado muchos de los temas religiosos. Hay algunas cosas que sí he utilizado para poder hacer algunas comprensiones. Ahorita vamos a utilizar un argumento sí teológico que es la ley eterna, pero no nos vamos a adentrar en lo que es la ley eterna, sino en su aplicación, digamos, en la realidad concreta que somos nosotros como seres humanos y que se conoce como ley natural. Eh, y después, ya terminando lo que es la ley, la recta razón y la conciencia, vamos a dar paso a lo que es la ética social, especialmente con lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, que son todas las propuestas que ha tenido también la Iglesia dentro del ámbito ético, social y ético político desde hace más de 100 años, y también se darán cuenta que son aportes novedosos para poder ir sanando todo lo que el ámbito de la época moderna, es decir, desde René Descartes hasta Immanuel Kant o Friedrich Hegel, han ido construyendo, pasando por D'Alembert, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Hobbes, Locke, todos estos filósofos que empiezan a darle forma a la filosofía política y social, pero que tienen algunos problemas dentro del pensamiento social y político, eh, pero que además pues entra en una crisis con la época contemporánea, pasando digamos por Nietzsche, Heidegger, Comte, Marx, Engels y todos los demás secuaces de la posmodernidad. Entonces, dicho todo lo anterior y esperando que hayan visto lo que eran los tres videos, vamos a dar continuidad a lo que son los criterios de moralidad. Y la definición de los criterios de moralidad es esta proporción entre el acto humano y su ordenación al último fin. Si se dan cuenta, esta definición de criterio de moralidad es muy parecida a lo que hemos dado como definición de lo que es ética. La ética es una disciplina, la ética es una ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto a su fin último. Es muy parecida a la definición que hemos dado sobre las fuentes de la moralidad. Las fuentes de la moralidad son los elementos que nos permiten considerar y ponderar cómo los actos humanos se encuentran eh, entrelazados, cómo se encuentran adecuados con su fin último. Y ahorita que estamos mencionando lo que es el criterio de moralidad, pues estamos diciendo que es la proporción entre el acto humano y su ordenación al último fin. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre lo que es las fuentes de la moralidad y los criterios de moralidad? Lo que hacen las fuentes de la moralidad es que son los elementos que nos permiten juzgar si nuestro acto humano está relacionado o no al fin último. En cuanto a los criterios de moralidad, son lo que nos permiten saber la, vamos a decirlo así, ponderación, la mesura, mensurar, medir
si nuestro acto humano está relacionado con el fin último o no. Si ustedes recuerdan, estábamos tratando estos fuentes de la moralidad y cuando hablábamos del objeto de moralidad, pues decíamos que es lo que nos permite conocer si el acto humano es bueno o malo moralmente. Pero ¿cómo podíamos determinar la objetividad de, de esa bondad o maldad moral? Es justamente aquí en el criterio de moralidad gracias a la proporción. Y así como sucedía con las fuentes de la moralidad, que son tres elementos, objeto, fin y circunstancias, en el caso de los criterios de moralidad también son tres. Solamente que hay dos criterios que son objetivos y uno que es subjetivo. Los dos criterios de moralidad objetivos son la ley, aquí en esta diapositiva, en el segundo párrafo dice la ley moral natural. Sí, en realidad todavía tenemos que decir que específicamente es la ley moral natural o también se considera la ley natural, es decir, es la misma palabra, solamente que eh, con diferentes palabras para, digamos, no caer en una falacia naturalista, es la ley moral natural. ¿Qué significa la falacia naturalista? Bueno, lo vamos a ver cuando tratemos el tema de la ley natural. Y la recta razón. Jimena, cuando estábamos viendo el tema de estos análisis, de estos juicios, de estos juicios morales que hacíamos sobre los ejemplos, hacía una pregunta que era muy interesante para poder mencionar, oye, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, con un niño que no tiene pues todo el pleno conocimiento, ¿no? ¿Se puede catalogar como un acto humano, sí o no? Y hasta ahorita solamente hemos mencionado que hay dos elementos que nos permiten decir que no hay un acto humano. Cuando hay eh, cuando hay una deficiencia médica, cuando hay una deficiencia corporal, cerebral, genética, que impide que haya un pleno conocimiento de la inteligencia. Y la segunda es que desde que somos muy pequeños, pues no tenemos un pleno conocimiento, sino vamos avanzando en ese tipo de conocimientos. Entonces, eh, aquí con este tema de la recta razón veremos, y también ahorita lo quiero mencionar, que hay un tercer elemento importantísimo para no considerar algo como un acto humano, y es el tema de las pasiones. Cuando hablamos de las pasiones, normalmente pensamos casi casi como una pasión amorosa o una infidelidad, pero la realidad es que la palabra pasión no hace solamente referencia a la infidelidad marital o a la infidelidad en el noviazgo, sino que la pasión, como ya lo habíamos mencionado dentro de los accidentes de la sustancia, vuelvo a decirlos rapidísimo, los accidentes de la sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, sitio, hábito. Acción y pasión son ahorita un poco los que me interesan, especialmente la pasión. Yo he dicho que la pasión es algo, valga la redundancia, que se padece. Esta pluma puede padecer ser aventada, esta pluma puede padecer ser quemada, esta pluma puede padecer que la rompa, y así hay muchos padecimientos de la substancia. Pero en el caso del ser humano, también tenemos algo que padecemos y a eso le llamamos la pasión. Pero también llega a suceder que
por estos apetitos animales de los cuales hemos hablado, recordarán que hay diferentes tipos de alma. Está el alma perdón, el alma vegetal, el alma animal y el alma del ser humano, o el alma racional. En el caso del alma animal, o lo que habíamos llamado el alma sensitiva, habíamos dicho que tiene 5 operaciones, 5 acciones que realiza. Las operaciones del alma vegetativa, los sentidos, que recordarán que son sentidos externos e internos, 5 sentidos externos y 4 sentidos internos, y tienen apetitos. Nosotros somos también animales, y al ser animales también tenemos estos apetitos. Hay 2 apetitos animales que son el apetito, perdón, concupiscible y el apetito irascible. En el caso del apetito irascible es donde se dan normalmente todas las pasiones. Por ejemplo, y de ahí viene la palabra irascible, la pasión de la ira. Cuando una persona está enojada, puede controlar el apetito de la ira con las virtudes, pero la ira puede irse hacia un extremo, o mejor dicho, el enojo del ser humano se puede ir hasta el extremo y se da el tema de la pasión de la ira. Recordarán otra vez esta película que les había mencionado de Intensamente, de que está justamente la pasión de la ira y que cuando está realmente enojado, el tema de que está revisando, digamos, el periódico y que la portada del periódico dice que no habrá postre porque no te has comido las verduras o la carne o el pollo, justamente ahí se enciende la ira y parece ser que es como un volcán que inmediatamente expulsa demasiado fuego. Así son nuestras pasiones. También puede ser la tristeza una pasión, la alegría una pasión, el asco una pasión. Y en realidad hay demasiadas pasiones que son la interacción de todas estas emociones que nosotros tenemos. Pero hay veces que cuando la pasión es demasiado fuerte, la pasión ofusca a la inteligencia y por lo tanto, cuando la pasión ofusca a la inteligencia, ya no hay pleno conocimiento de la inteligencia. No sé si por lo menos a mí todavía no me ha pasado, pero sí he visto que hay personas que les llega a suceder, que, por ejemplo, la pasión del miedo es tan fuerte la pasión que la gente ya no sabe qué hacer. La pasión está dominando completamente al ser humano. La pasión está dominando completamente a la inteligencia y a la voluntad. Y por lo tanto, cuando llega a suceder eso, entonces podemos decir que tampoco hay un acto humano. Y todas las acciones que se desprendan de ese pseudo acto humano, por lo tanto, también a la ética le llega a decir, la ética llega a decir que es una cuestión amoral. Tal vez los ejemplos más comunes que nosotros podamos llegar a tener son de personas iracundas, de personas que se dejan dominar realmente por el enojo y por la ira. De hecho, estoy muy seguro que varios de ustedes o les ha sucedido o conocen a estas personas
que cuando se enojan, dicen demasiadas groserías y llegan a lastimar a las demás personas. Y ya cuando se ha pasado el enojo, ya cuando se ha acabado la pasión, seguramente o pasan minutos, o pasan horas, o pasan días, semanas, meses, y entonces la persona se acerca y dice, perdóname, la verdad es que no quería decirte esas cosas, no quería lastimarte, porque estaba muy enojado. Si bien es una excusa perfectísima para poder eliminar todo el tema de la moralidad, en realidad también nosotros tendríamos que estar analizando cómo nosotros estamos controlando todas nuestras pasiones, porque como también todavía no he terminado de decir, pues justamente tenemos esta alma racional y lo que hace nuestra razón es ordenar todos nuestros apetitos. Nuestra razón trata de ordenar todas nuestras pasiones. Oye, está bastante bien que te hayas enojado, pero, o sea, es la segunda vez, es la tercera, es la cuarta, o sea, ya no te la puedo dejar pasar porque eso significa que no te puedes dominar. Los griegos tenían una palabra que creo que ya se las he comentado, que es muy bonita, o por lo menos a mí me fascina bastante, que es la palabra encrateia. ¿Y qué significa la palabra encratella? Bueno, viene de dos palabras griegas que es en, que significa, vamos a decirlo así, en sí mismo, dentro de sí, y también la palabra kratos, que ustedes recordarán también sus clases de formación cívica y ética de segundo, tercero de primaria, que decían, bueno, ¿cuáles son las formas de gobierno? Que también está totalmente equivocado, esas clases de primaria. Bueno, pues tenemos la monarquía, tenemos la aristocracia, ahí está, aristos, kratos. Y también tenemos la democracia, que ahí está el error, que es el demos y el kratos. ¿Qué significa entonces kratos o qué significa ya traducido, digamos, al español la palabra cracia? Pues tiene que ver con dos cosas. El primero tiene que ver con el poder y el segundo tiene que ver con el gobierno. Por eso esta idea de Kratos es unida del gobierno y el poder, ¿no? Por ejemplo, actualmente el presidente de la República, pues justamente tiene el poder, porque bueno, ya después sucederán todos estos problemas que tenemos en la modernidad con ya los filósofos que ya les he mencionado, especialmente Rousseau, que dirá que nosotros como individuos cedemos nuestra voluntad individual a un poder más alto que es la voluntad del gobernante. Pero la palabra encratella no significa estas ideas especialmente, sino más bien es el gobierno que tenemos de nosotros mismos. Hay personas que no se saben gobernar. De hecho, todavía podríamos decir en una sátira y en una forma semi graciosa que justamente los hombres tienen, están dominados, están gobernados por su novia o por su esposa, que se le ha puesto, digamos, la correa, porque justamente parece ser que nosotros como, eh, ah, este, perdón, dice que se acaba el tiempo en 10 minutos. Se supone que iban a mejorar esta situación en la náhuatl, pero no me dieron chance. Eh, Terminamos estos 10 minutos y después nos volvemos a conectar en esta misma sesión. Eh, lo que quiero decir es que justamente parece ser que nosotros como varones, por nuestra psicología, por nuestra constitución psicológica, pues nos cuesta más trabajo gobernarnos a nosotros mismos.
y justamente pues ahí están muchas de nuestras pasiones que nos impiden gobernarnos. Y la mujer ayuda, por también su parte psicológica, a ayudar a gobernar esas pasiones que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Pero la realidad es que los griegos, especialmente Sócrates, Platón y Aristóteles, mencionaban que nosotros debemos saber gobernarnos a nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, porque tenemos esta capacidad racional. Somos seres racionales y la razón pone orden a las pasiones. Pero hay veces que las pasiones llegan a dominarnos muchísimo más que la razón. Por esa situación, es más común, por ejemplo, que el hombre, el varón, se deje dominar por la pasión de la ira y diga cosas y haga cosas que no quería, pero esa persona se está comportando como un animal porque justamente está tratando de renunciar a su racionalidad. La razón, vuelvo a decirlo, pone orden a todas nuestras pasiones, pero hay veces que las pasiones son tan fuertes, las pasiones tienen a veces mayor dominio que la misma razón. Y aquí, con esta palabra, dominio, quiero hacer otra referencia a una palabra, ahora ya no griega, sino latina, que viene de, sí, de latín, que es dominus, que traducido al español significa señor. Sí, también de aquí viene la palabra dominio o dominar, pero a los que son abogados de aquí recordarán que justamente el derecho romano habla del pater familias. Y el pater familias, es decir, el padre de la familia, es el dominus de la casa. Es el que tiene el báculo del dominio, el que puede mandar sobre la casa. Y haciendo un poco de historia de este, puede ser del Imperio Romano o de la República, pues justamente los padres de familia o el dominus no eran solamente señores de su casa en cuanto que tenían esposa e hijos, sino que había veces que el pater familias llegaba a tener 100 miembros en su familia. No significaba que tenía muchas mujeres y muchos hijos, que también llegaba a suceder, sino que si la casa era muy grande, si tenía más de 100 o tenía 100 miembros en la familia, significaba que también los esclavos eran parte de la familia y los esclavos eran los imbéciles porque no tenían el báculo del dominio, ellos no podían mandar, solamente el dominus tenía el báculo, el baculus para poder mandar en su casa. También llegaba a suceder que la mater familia justamente también era la que podía tener el báculo. Era algo, un gobierno compartido, tanto el señor como la señora, el dominus y la domina. Los niños no, porque todavía no tenían este uso de la razón. Los siervos, los esclavos, tampoco tenían el dominio. Entonces, haciendo estas ideas, justamente lo que se quiere decir es que nosotros como seres humanos, al tener la razón, somos dueños, somos señores, dominamos y debemos dominar a nuestras pasiones. Porque si no dominamos a nuestras pasiones, entonces nos estamos comportando cada vez más como animales. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, por ejemplo, que cuando tienes que tomar una decisión muy importante,
La decisión no la puedes tomar ni estando triste, ni estando alegre, porque también siguen siendo pasiones. Y tomando decisiones conforme a las pasiones, nos llegamos a equivocar, porque justamente es todo lo que estamos viendo ahorita. Para que haya un acto humano, debe haber pleno conocimiento de la inteligencia, pero hay veces que las pasiones van, puede ser semi-nublando o nublando completamente, o todavía podríamos poner la situación que les mencionaba de tal vez estar en un bosque donde estamos en la oscuridad y que además de que estamos en la oscuridad, también puede llegar a ser que haya mucha neblina, haya mucha niebla y que no puedas saber hacia dónde caminas. La niebla es justamente las pasiones que no te dejan pensar con claridad. Y por esa situación, entonces, nosotros debemos decir que todas las pasiones deben ser dominadas por la razón. Y por eso hemos dicho que también la voluntad es un apetito, pero no es un apetito ni concupiscible ni irascible, sino que es un apetito racional. La razón le pone orden gracias a nuestra voluntad. Y entonces la voluntad manda sobre el apetito concupiscible e irascible. Por eso debe existir una recta razón. Vamos a ver qué significa exactamente el tema de la recta razón. Pero ya tenemos tres elementos para poder determinar que algo es un pseudoacto humano. Uno, una deficiencia corporal, una deficiencia genética, una deficiencia cerebral. Dos, que no haya un desarrollo pleno en en la inteligencia, como es el caso de la infancia, y para esa razón debe estar creciendo esa persona. Por eso también dentro del ámbito psicológico es importante ver cómo va madurando ese niño psicológicamente e intelectualmente. Y seguramente han escuchado este síndrome que se conoce como el de Peter Pan, que justamente son personas que ya son grandes, que ya tienen una mayoría de edad y que por esa mayoría de edad no significa que han madurado intelectualmente, sino que siguen comportándose como unos niños. Y ahí entonces vemos en la realidad que debe haber una maduración intelectual. Y el tercero es el uso de, de la razón para poder dominar las pasiones. Eh, por lo tanto, todos estos elementos son necesarios para poder hablar de lo que es el criterio de moralidad. Debemos tener muy en cuenta y muy claro esto. Bien, dice que queda menos de un minuto, entonces seguramente ahorita nos va a sacar. Les pido otra vez que se vuelvan a conectar en el mismo link, ¿sale? Eh, bueno, no sé si ahorita lo puedo hacer. Eh, bueno, entonces justo tenemos estos tres criterios: ley, recta razón y conciencia. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que es exactamente el tema de la ley. Vamos a ver si aún así no nos saca. Eh, Recordemos, ley y recta razón son solamente estos elementos objetivos, mientras que la conciencia es un criterio totalmente subjetivo. Aquí es donde nosotros normalmente mencionamos y decimos que el bien depende, pero vamos a ver por qué, entre comillas, podría depender el bien, eh, porque cada uno de nosotros tiene una conciencia y cada conciencia es, como decimos,